Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a estar tratando de terminar, con este video vamos a terminar el capítulo 34, que es las defensas inmunitarias adaptativas. Habíamos hablado ya de las defensas innatas, ¿verdad? Todas aquellas que no eran específicas. Así que vamos a hablar ahora de las que son adaptativas, que también se conocen como inmunidad adquirida. Son lo que usted no nace con ellas, sino que las puede adquirir. Estas, un punto importante de ellas es que usted va a tardarse entre 5 y 7 días en activarlas. Vamos a ver esto aquí un poquito, hacia aquí abajo, que no moleste tanto. Ok. Así que van a tardarse entre 5 y 7 días en activarse, van a durar años. Así que usted puede ser que se tarde de 5 a 7 días en reconocer que eso que está invadiéndolo usted o atacándolo usted es un enemigo, pero después de eso, esa memoria, ese recuerdo, va a durarle muchos años. Así que la segunda vez que usted se encuentre con ese antígeno o con ese patógeno, no va a tardarse tanto en activar el sistema. Así que los 3 pasos para que esto suceda tienen que ser: número 1, que usted reconozca que ese antígeno no pertenece ahí. Número 2, la respuesta a ese antígeno, y esas respuestas van a incluir respuestas de células directamente y respuestas de productos de células, que ahí están incluidos los anticuerpos. Entonces, la memoria del antígeno, lo que se queda en su sistema inmune, que va a hacer que la próxima vez que usted tenga exposición a ese antígeno, lo pueda reconocer de inmediato, y entonces usted puede ser que se sienta un poco mal, pero no se va a enfermar completamente. Para repasar, ¿verdad? Un antígeno es cualquier sustancia, cualquier proteína, cualquier cosa, cualquier molécula que va a estimular al sistema inmune para que reaccione. Muchas veces un antígeno le va a provocar una respuesta alérgica a personas que tienen un sistema inmune que sobreactúa, ¿verdad? O sea que no necesariamente ese antígeno tiene que ser un enemigo, pero sí le va a provocar una reacción del sistema inmune. Entonces, empezamos hablando de los linfocitos, que son células que son capaces de reconocer por medio de receptores específicos un antígeno que no pertenece ahí, porque tienen receptores para estos antígenos en su membrana. Entonces entran como si fuera una llave a una cerradura y los reconocen bien específicamente. Así que tienen que haber diferentes tipos de linfocitos para diferentes tipos de antígenos. Por eso es que no puede haber una sola vacuna para todas las bacterias o los patógenos que vamos a encontrar. Esos antígenos no necesariamente van a tener que ser virus o bacterias, pueden ser células cancerosas, pueden ser un trasplante que ustedes le hayan dado. O sea que aunque estemos tratando de resolver un problema médico, ese tejido, como no le pertenece a usted, su sistema inmune lo reconoce como que no es suyo y hay que atacarlo. Así que eso es otra forma donde su sistema inmune no lo está ayudando mucho a usted, pero es la forma en que están codificados para trabajar. Así que si no es suyo, si es ajeno, si es non-self, el sistema inmune adaptativo lo va a reconocer y lo va a atacar. En específico, pues los linfocitos, como les estaba mencionando. Esos linfocitos se van a dividir en unas poblaciones bien específicas. Cada población tiene una acción específica. Así que las células B son los que se unen directamente a los antígenos, y eso le va a dar origen a unas células que se llaman plasmáticas. Básicamente es un nombre fancy que se le da a las células B que ya están activadas. Y activarse lo hacen pues cuando tienen contacto con ese antígeno. Esas células plasmáticas son las que van a producir anticuerpos. Los anticuerpos lo van a proteger a usted. Esto es lo que hacemos cuando, por ejemplo, nos vacunamos, y entonces sus células B producen anticuerpos que se mantienen en su sangre por un tiempo para neutralizar ese antígeno. Las células T, por otro lado, y ambos son tipos de linfocito. Las células T se unen a antígenos también, de la misma forma que lo hicieron las células B, pero tienen otros roles que jugar. Las células T tienen
más de dos, pero dos poblaciones en particular. Una se llaman los helper T cells o las células T ayudantes. Estas van a regular la inmunidad específica, la que va a ir dirigida específicamente para ese antígeno y más nadie. Las células T citotóxicas, cytotoxic T cells, van a matar directamente a las células infectadas. Así que no van a estar llamando a nadie que te venga a ayudar, sino que directamente las van a ser capaces de matarla. Estas van a atacar específicamente aquellas células que ya han sido infectadas por virus, y cuando el virus entra empezamos a ver diferentes pedacitos del virus en esa célula que es suya, pero tiene esas otras partes, así que estas células T atacan directamente las células que si están suyas y ya fueron infectadas hay que liquidarlas. Así que eso es lo que hacen las células T citotóxicas, los linfocitos T citotóxicos. Así que usted tiene aquí la célula en este diagrama, ¿verdad? La respuesta al antígeno, que puede incluir fagocitosis. Usted se come la célula que lo está atacando. Aquí empezamos desde arriba, ¿verdad? La inmunidad adaptativa o la que es específica. Aquí usted tiene una célula que está presentando un antígeno en su superficie. Esa entonces va a causar que las células T citotóxicas vengan a atacar su célula, ¿verdad? A matarla. ¿Y cómo se entera la célula T citotóxica? Porque vino la T helper y liberó unos factores a su sangre, unos factores que se llaman citocinas, en inglés cytokines, que van a enviarle un mensaje, a irle con el chisme a las citotóxicas. Así que el antigen presenting cell se encarga de fagocitar ese antígeno, se lo presenta a una célula T helper. Esa célula T helper va a producir citocinas para decirle a la T8, mira, aquí hay un enemigo, liquídalo, y también va a producir anticuerpos, y ese anticuerpo va a ser otra diferente tipo de respuesta inmune. Así que tenemos ataque directo y también bloquear esa célula para que no pueda hacer daño. ¿Okay? Así que eso es lo que va a producir, lo que va a pasar en el caso de la producción de anticuerpos. Y aquí se le están repasando todo eso, ¿verdad? Los RCBC se unen a antígenos enteros e intactos. Los RCT de las células T y T ayudantes solo se unen a antígenos procesados y presentados por las proteínas MHC. De esas no vamos a hablar mucho, pero hay un tipo de molécula que está presente en las células de su sistema inmune, que son de una clasificación, se llaman MHC, y dependiendo del tipo que sean, es el tipo que usted puede, el tejido que usted puede recibir. O sea que es parte de su especificidad inmune. Este diagrama usted no tiene que poderlo explicar completo, pero sí le está dando como un big picture de cómo es que están interactuando estos diferentes tipos de células que forman parte de las defensas adaptativas. Así que, hablando de la inmunidad mediada por anticuerpos, pues yo les había mencionado que hay lo que se llama una selección clonal. El antígeno selecciona cuál linfocito va a tener una expansión. O sea que ese antígeno es el que va a causar que una población específica de células B produzca un anticuerpo específico. Eso quiere decir que cuando usted lo está atacando, el patógeno X es solamente la célula que puede producir un anticuerpo contra eso, la que se va a expandir. O sea que usted puede tener 1.000.000 de diferentes combinaciones de anticuerpos que potencialmente se pueden producir, pero a usted no le conviene en términos energéticos estar creando todos esos anticuerpos a la vez, porque usted lo que nos conviene es ser bien específicos. Si el patógeno que nos está atacando es X, pues vamos a producir anticuerpos que vayan a atacar a ese y a más nadie, porque eso, y entonces vamos a estar produciendo
clones, células idénticas que van a producir anticuerpos específicos para ese antígeno. La mayoría de los linfocitos clonados, ese montón de copias de lo mismo, se convierten en células plasmáticas que son las que van a producir el anticuerpo. Y algunos se quedan guardados como linfocitos memory, los memory B cells. Así que si el antígeno vuelve a entrar a su cuerpo porque usted se expuso por segunda vez a otra persona que no tuvo cuidado y lo expuso a usted, las células B de memoria se quedan ahí y dijeron, no, esto yo lo he visto antes, vamos a expandir el clon y lo hace mucho más rápidamente. Esto le está explicando un poquito con más detalle la teoría de la selección clonal y su aplicación a las células B. Así que es más bien, pues dice que cada célula B tiene un receptor, ¿verdad? Receptor de célula B designado por su forma. La activación de una célula B ocurre cuando su receptor puede combinarse con un antígeno. El antígeno estaría de color verde por aquí. ¿Ok? Antígeno. Los puntitos verdes. En la presencia de citocinas, porque no nos podemos olvidar que aunque esto lo está haciendo la célula B, la T tiene que haber leído con el chisme primero. Y el chisme es la citocina. Entonces, en presencia de las citocinas, la célula B puede experimentar clonación, expansión clonal. Una célula que ya sabe que tenemos ahí algo que no pertenece, pues voy a hacer muchas copias de mí misma, me voy a clonar, porque lo que me interesa es atacar eso. Esta es la fase que usted está viendo aquí como expansión clonal, aquí. Unas son de memoria, que no van a formar parte de la batalla en el momento, y otras sí son las que van a producir el anticuerpo, que va a poder reconocer ese antígeno y liquidarlo. Aquí les hablan mucho de los diferentes tipos de anticuerpos, porque no todos son creados iguales. Hay inmunoglobulinas G, A, M y E. Y cada una tiene unas características específicas y unas funciones específicas. La más importante y la que más se va a encontrar en circulación es la IgG. Ese es el principal tipo de anticuerpo en la circulación. La IgA vamos a encontrar, por ejemplo, en la leche materna, en las lágrimas y en la saliva. Este anticuerpo es bien importante para el recién nacido porque el sistema inmune del recién nacido no está maduro y no tiene la capacidad de producir todas estas diferentes células, o por lo menos con la fuerza que tendría un sistema inmune del adulto. Así que la presencia de que el bebé, que el recién nacido tome la leche materna, le da una inmunidad porque su madre produjo esos anticuerpos. Yo te estoy produciendo, te estoy protegiendo, pero de forma indirecta. El IgM son los primeros anticuerpos que se producen. Cuando hay una infección, ese nivel de anticuerpos va a aumentar. Así que eso nos indica que hay una infección en curso. Y el IgE está envuelto en respuestas alérgicas y en respuestas contra parásitos. Así que debe usted saber que existen todos estos diferentes tipos de inmunoglobulinas, que son anticuerpos, y para qué se usa cada uno de ellos. Y esta es la estructura general. Básicamente son en forma de Y, tienen unas partes que son bastante constantes y otras partes que son bastante variables. Esas partes variables son los que van a combinarse, a recombinarse, para entonces poderle producir cada anticuerpo específico para cada antígeno que usted va a estar expuesto. No les voy a hablar mucho de los anticuerpos monoclonales, pero estos básicamente se van a formar fuera del cuerpo, porque son bien específicos. ¿Y para qué se usan los anticuerpos monoclonales? Pues mire, se pueden usar para las pruebas, por ejemplo, la prueba de COVID, utiliza anticuerpos monoclonales que ya se manufacturaron con ese propósito, para identificar ese antígeno fuera del cuerpo suyo, pero son tan y tan específicos que en 5 minutos, en 2 minutos le dicen, está ahí. Eso
que queremos saber si tú lo tienes en tu cuerpo, si tú tienes ese virus, está en tu secreción del moco cuando te vas a hacer la prueba de COVID. Así que ese es uno de los usos de los anticuerpos monoclonales que se producen de forma industrial. Por otro lado, tenemos las células T, inmunidad mediada por células. Así que dejamos ya los anticuerpos a un lado, vamos a hablar de las células T. El receptor de las células T, como usted vio en el Big Picture de ahorita, es el que puede reconocer antígenos que se los demuestra otras células. Así que tenemos aquí un macrófago que se tragó un antígeno y que en la superficie de ese macrófago tenemos un cantito de ese virus, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo ese macrófago es presentándole ese antígeno a la célula T, o lo que se llama por eso es que a los macrófagos también se les llama antigen presenting cells. Y esa célula T que reconoce esa molécula que te está presentando un macrófago, entonces también es capaz de hacer una expansión clonal para específicamente acabar con ese antígeno, aunque se lo encuentre de otra forma después. Las células T también, usted puede tener una población que sea memoria. Así que las células B tienen memoria. Algunas células B se quedan haciendo memoria y algunas células T se quedan también como parte de la memoria inmune. Hay 3 tipos de células T. Yo ahorita mencioné las helper, las citotóxicas y entonces están las de memoria. Así que las citotóxicas destruyen las células que portan antígenos, directamente los atacan. Las ayudantes activan otras células T y B, esas son las chismositas, y las que secretan citocinas, y las de memoria, que son las que pueden quedarse en su cuerpo por años esperando y pululando y surveilling para asegurarse de que si hay otra vez un ataque por el mismo antígeno, yo estoy lista para la batalla y vamos a llamar a todas las tropas rápido. Y aquí otra vez están explicándole pues la selección clonal, pero en este caso hablándole de las células T. Básicamente el mismo principio con un mecanismo un poquito diferente. Aquí tienen, por ejemplo, ese macrófago que adquirió, aquí, vamos a ver, una célula T destruye una célula infectada por virus o una célula cancerosa. Puede hacerlo liberando una serie de factores, y aquí tiene una imagen real de una célula T atacando y destruyendo una célula de cáncer. Así que esto que está aquí medio sin forma es una célula cancerosa, y estas en violeta son células T que están atacando a esa célula cancerosa específicamente. Las imágenes de microscopía electrónica no tienen color, pero entonces se le pone se colorizan artificialmente para poder identificar por cada una de ellas. En el caso de las células, la inmunidad contra el VIH, por ejemplo, en inglés HIV, ¿verdad? La razón por la que ese virus es tan debilitante es que a quien ataca es a las células T helpers, y las ataca y las destruye. Así que esa célula T que se supone que esté ayudándote a combatir ese virus es el hospedero, el que está siendo atacado por el virus. Así que esa célula, en vez de estarte ayudando, se ha convertido en la fábrica de más partículas de virus HIV. Y eso, pues claro, permite entonces, como las helpers se reducen muchísimo en tamaño, hay otras enfermedades que te pueden estar atacando, otro virus, otra cosa que normalmente tu sistema inmune lo estuviera combatiendo, pero esas células T helpers están helpless, no pueden hacer nada, y entonces te pueden atacar estas otras enfermedades oportunistas que te hace muchísimo daño. Una persona infectada con VIH va a tener unas consecuencias mucho más serias que una persona con un sistema inmune que esté intacto. Las citocinas se pueden utilizar de forma terapéutica, ¿verdad? Usted puede desarrollar anticuerpos
como tratamientos potenciales. Esto pues es una rama de la farmacología bastante avanzada, pero sí las citocinas se estudian para potencialmente poderlas utilizar como un factor, como un tipo de medicamento, pero mucho más específico. Entonces tenemos por otro lado la inmunidad activa. Fíjense que todavía estamos con la inmunidad adaptativa, ¿ok? La inmunidad activa es una donde el sistema inmune de uno está activamente produciendo anticuerpos. Así que se presenta cuando una persona produce su propia respuesta inmunitaria contra un antígeno. Ya sea porque te enfermaste naturalmente o ya sea porque te vacunaron, la exposición a un antígeno activa tu sistema inmune y por eso se le llama inmunidad activa. Así que la inmunización pues va a lo que describe es la administración de vacunas, sustancias que contienen un antígeno que el sistema inmunitario va a responder. Ese antígeno va a estar o de forma inactiva o va a ser una molécula que codifique, que tenga un código para parte de el patógeno. Por ejemplo, las vacunas contra COVID lo que tienen es un mensaje que hace que nuestro sistema inmune empiece a trabajar como si hubiera estado infectado con COVID. No nos están poniendo ningún tipo de virus, nos están poniendo una secuencia de ese virus que solo no puede hacer nada, pero que nuestro sistema inmune lo puede reconocer y entonces se activan todos los procesos de los cuales hemos estado hablando. Hay ejemplos de vacunas contra el cáncer de próstata que se han podido administrar de esta forma. Ustedes saben lo rápido que se pudo hacer una vacuna contra el COVID porque estábamos a nivel de pandemia, había que hacerlo bien rápido. Las técnicas cambian un poco, pero básicamente estamos seleccionando una parte del patógeno que sea y modificándolo para que nuestro sistema inmune lo pueda reconocer y pueda montar una respuesta activa contra eso para que la vez que de verdad estamos expuestos, pues estemos listos para básicamente crear memoria sin haber estado enfermos. La inmunidad pasiva, por otro lado, es donde tu sistema inmune no está produciendo el factor que te protege, sino que tú estás recibiendo, por ejemplo, anticuerpos que produjo otra persona. Por ejemplo, en la leche materna a los bebés, como les expliqué hace poco tiempo. También cuando tú recibes anticuerpos de otra persona, células inmunes para combatir una enfermedad. Los recién nacidos son inmunes pasivamente, como les hablé, de la leche materna. También la vacuna contra la rabia, el tétano, el botulismo y las mordidas de serpiente en realidad no están estimulando el sistema inmune de uno. Nos estamos beneficiando de los anticuerpos que produjo otra persona u otro sistema para tratar de combatir eso porque no tenemos el lujo, no podemos darnos el lujo de esperar todo el tiempo para una respuesta inmune que nos puede matar. O sea, la respuesta inmune no nos va a matar, sino que el tiempo que tenemos que invertir en la respuesta inmune pues es demasiado y el patógeno pues es peligroso. En esta última sección vamos a estar hablando un poco sobre hay una serie de enfermedades o trastornos inmunitarios y reacciones de hipersensibilidad donde nuestro sistema inmune no nos está ayudando, está reaccionando exageradamente o está atacando a nuestro propio cuerpo. Así que son diferentes tipos de condiciones que pueden desarrollar algunas personas, incluyendo por ejemplo la artritis reumatoidea, que es una artritis que deforma mucho las articulaciones. Así que una inmunodeficiencia es el resultado de una mayor susceptibilidad a la infección. La inmunodeficiencia combinada grave, el SCID, en esta persona el sistema inmune es deficiente. No tiene ni células B ni células T que estén funcionando. Así que a los 3 meses de edad, más o menos, cuando ya los anticuerpos que recibió ese recién nacido de la madre no están en circulación porque los anticuerpos no duran mucho, entonces empiezan a desarrollar una serie de infecciones
y hay que ver qué está pasando, porque el sistema inmune de ese recién nacido, de ese bebé, no está trabajando como debe. Y entonces se le puede diagnosticar con esta enfermedad cuando nos damos cuenta, después de una serie de tests, que no tiene un sistema inmune que esté haciendo el trabajo que debería hacerse. Uno de los posibles tratamientos es un trasplante de médula ósea, porque la mayoría de nuestras células inmunes pues vienen de ahí. También existe pues otras enfermedades como agamaglobulinemia, donde esta persona no va a producir anticuerpos. Alergias es otro tipo de trastorno inmune donde nuestro sistema inmune exagera y monta una respuesta inmune súper exagerada contra algo que normalmente no nos va a hacer daño. Por ejemplo, el maní, las proteínas de maní, hay respuestas alérgicas inmediatas, esas van a tener como hallmark que de los tipos de inmunoglobulina que discutimos hace un ratito, pues los anticuerpos IgE van a causar la liberación de histamina y eso es lo que nos da los estornudos exagerados. Las personas con asma tienen dificultad para respirar y emiten un sonido de silbido. Ese pito. Puede ocurrir también un choque anafiláctico después que usted esté en contacto con ese alérgeno. Cualquiera de este tipo de respuestas inmunes alérgicas inmediatas puede poner en peligro su vida. Así que para algunas cosas hay medicamentos que pueden protegerlo. Para algunas pues usted tiene que andar con un EpiPen, con una tarjeta de epinefrina, una plumita de epinefrina para pues contrarrestar los efectos de tu sistema inmune, que es un exagerado. También hay un tipo de alergia que se debe a una respuesta alérgica retardada, donde ahí no es la inmunoglobulina, no son las células B que están produciendo más anticuerpos, sino que son las células T de memoria que están siendo exageradas en su respuesta. Aquí tienen algunos de los diagramas que le explican la reacción alérgica. Y entonces pues tienen una comparación de tipos de respuestas alérgicas inmediatas y retardadas. Así que la inmediata pues tarda solamente minutos. Lo que está envuelto son las células B, que son las que van a producir los anticuerpos. Y pues, por ejemplo, usted puede tener lo que se llama fiebre de heno, en inglés se llama hay fever, asma, esta alergia que a veces no podemos ni siquiera abrir los ojos. Y la terapia pues son antihistamínicos, epinefrina, si es un caso de un tipo de alergia sistémico. Por otro lado, una respuesta retardada se va a tardar de 2 a 3 días. Quien está envuelta son las células T. Entonces puede ser, por ejemplo, una dermatitis. Usted está usando un detergente nuevo y ese detergente nuevo, después de 2 o 3 días que usted se pone las ropas y está expuesto a eso, es que siente la urticaria, la piquiña, toda esa cosa. No es inmediata. Puede tardarse de 2 a 3 días. O con hiedra venenosa. Usted se va de camping por ahí y no se protege bien la piel y está en contacto con algún tipo de planta que le puede producir un tipo de respuesta inmune retardada. ¿Okay? El tratamiento aquí es la cortisona que se pone tópica. Y las enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmune se confunde y ataca a componentes de su propio cuerpo. Aquí las células T, ya sean citotóxicas o anticuerpos producidos por las B, recuerde, atacan sus propias células o moléculas del cuerpo. Esto puede ser una tendencia genética, o sea que si en su familia hay enfermedades autoinmunitarias, usted posiblemente tenga una propensidad mayor de desarrollar estas enfermedades autoinmunes. Algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes pueden ser la artritis reumatoide, la miastenia gravis y el lupus. Otro mecanismo que puede ser es que la molécula en cuestión, que es un antígeno, se parezca a una molécula suya. Eso se llama mimetismo molecular y entonces el sistema inmune se confunde y ataca lo que no es. La molécula que se parece en el cuerpo suyo, que se supone que no ocurra. Así que esto es un ejemplo de la artritis reumatoide, donde hay visiblemente un cambio
bastante serio en las articulaciones. No siempre en la mano, pero se puede ver mayormente en las manos, y esto se puede ver en personas jóvenes, no tiene que ser en personas bien mayores. El lupus sistémico también es una enfermedad autoinmune, se puede ver a veces como este tipo de enrojecimiento, un sarpullido bien característico del lupus. Y usted puede pues rechazar un trasplante cuando usted necesita un órgano porque por alguna u otra razón su sistema dejó de funcionar un riñón o tuvo una infección seria. Hay diferentes tipos de trasplantes, ¿verdad? Vamos a tratar de que ese tejido que usted recibe sea el parecido mayor con el suyo. Así que si viene de otra parte de su cuerpo, por ejemplo, que usted tuvo una quemadura, puede remover parte de la piel de otro lugar, entonces se coloca, pues el riesgo de rechazo es mucho menos porque vino de su propio cuerpo. Si es de un gemelo idéntico, también se reduce porque genéticamente hablando se supone que el sistema inmune no identifique una diferencia. Así que un senotrasplante con X, senotrasplante es el trasplante de tejidos y órganos de animales a seres humanos, o sea, de otros animales. Por ejemplo, válvulas de cerdo para el corazón. Pero eso pues provoca una serie de problemas porque puede ser que usted desarrolle un rechazo a ese trasplante. Una de los grandes triunfos de la ingeniería de tejidos es que se pueden producir estos tejidos donde se diseña con su propio sistema inmune, o sea, con unos órganos humanos a partir de las células suyas, un stem cell suyo, donde pues su sistema inmune no lo va a reconocer como que no es suyo porque vino de sus propios stem cells. Así que eso pues le va a eliminar completamente el problema del rechazo. Y aquí terminamos el capítulo 20. Cuando nos veamos este martes mañana, vamos a comenzar el tema del sistema respiratorio. Espero que este corto video les haya ayudado a terminar el capítulo. Que tengan bonita tarde.